Nos encontramos en el Tribunal de Garantía de San Bernardo, lugar que recibe causas de las comunas de San Bernardo, Paine, Calera de Tango y Buin. Desde acá los invitamos a conocer titulares. A 4 meses de promulgada la Ley de Fomento de la Música Nacional, los tribunales aún no reciben casos por infracciones. Poder Judicial y Corte Suprema de Argentina realizan seminario para sensibilizar en materia de género. A 4 meses de la promulgación de la Ley de Fomento de la Música Nacional, analizamos el funcionamiento, fiscalización y efectividad de esta normativa, que entre otras materias establece que las radioemisoras deben considerar diariamente un 20% de producciones chilenas en sus parrillas programáticas. Políticos, intérpretes y compositores festejaron en abril pasado la promulgación de la Ley de Fomento a la Música chilena. Más de 7 años de discusiones, debates y polémicas que finalmente se resolvieron en el Senado por 16 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Conocida como la Ley del 20%, establece dicho porcentaje mínimo de emisión diaria de música nacional en las radioemisoras del país. Iniciativa valorada desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Estamos hablando de que los chilenos en el espacio radioeléctrico puedan circular, es permitir a los chilenos caminar por una calle o pasar por una plaza que hoy día está concesionada. Escenario resistido por el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Luis Pardo, quien sostiene que esta iniciativa altera la línea editorial de las estaciones radiales. Y desde luego hay entonces un impacto complejo en lo que es la gestión de la radio, pero también en el caso de aquellas radios que antes de la ley estaban muy lejos del 20%, no por mala voluntad, como lo hemos dicho muchas veces, sino que por corresponder a formatos programáticos donde el repertorio nacional es más bien escaso. El representante de Archi señala que la única forma de defenderse ante posibles demandas y multas está en la elaboración de una planilla de ejecución musical, lo que implica incurrir en recursos adicionales. Las radios más pequeñas, aquellas que precisamente ya cumplían con el 20%, muchas de ellas están hoy día además obligadas a incurrir en este tipo de gastos para prevenir eventuales demandas y poder estar ciertos de estar cumpliendo con el porcentaje legal. Entre guitarras, piano, bajo, armónica y otros instrumentos, Javier Barría tiene casi una década de trayectoria en la nueva escena musical chilena. El cantautor reconoce que la ley del 20% es una buena idea, pero tiene ciertos reparos. Esta ley está dejando fuera a harta música, por ejemplo pienso en el metal, la música experimental, el jazz chileno, música docta, compositores chilenos que tienen 1 o 2 radios con suerte para sonar. Barría apuesta que con el paso del tiempo la ejecución de música chilena en las radios se dé como un proceso natural y no como una imposición legislativa. Un día hice el ejercicio de escuchar una radio FM y efectivamente por la noche 1 de cada 5 canciones era chilena, bien matemáticamente intercalada. Como toda legislación nueva tiene su proceso de implementación, imagino que es lento y en teoría en unos años más no debería ni siquiera ser fiscalizable, debería ser una hueá natural, o sea, escuchar música chilena en la radio. Hasta ahora no hay ninguna denuncia en los juzgados civiles del país por infracción a la ley del 20%, la que permite que incluso la ciudadanía fiscalice su cumplimiento. En caso de que se presente algún requerimiento, las radios deberán presentar su defensa y el Código de Procedimiento Civil es el que establecerá las sanciones. Después viene un periodo probatorio que es muy corto, de manera que esto podría ser en el ideal, en el mundo ideal, un juicio de no más allá de 3 meses. Más de 7 años de polémica discusión para una ley que al menos genera acuerdo en su artículo 15, el que establece que desde ahora, el 4 de octubre, se celebrará el Día de la Música y de los Músicos Chilenos, fecha que coincide con el natalicio de la cantautora nacional Violeta Parra. El presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, es la primera máxima autoridad del Poder Judicial en afiliarse al Colegio de Abogados. La organización gremial cuenta con más de 15.000 profesionales adscritos y está promoviendo su nuevo código de ética. Firmado el libro de registro, el ministro Sergio Muñoz se convirtió en el primer presidente de la Corte Suprema en ingresar al Colegio de Abogados. La autoridad ratificó el compromiso con la ética y buenas prácticas de la profesión. El compromiso con el juego limpio, el compromiso con la ética, el compromiso con la justicia y el compromiso con la verdad. Y he dejado plasmado con mi firma
que a todo lo anterior guardaré fidelidad. Esperamos que esto también tenga una reacción positiva, no solamente dentro de sus pares, de los miembros de ministros, sino que también de jueces y todos los miembros del Poder Judicial. El Colegio de Abogados nació en 1935, cuando se establece la colegiatura obligatoria. Sin embargo, en la actualidad es un acto voluntario pertenecer a la institución. Hoy día son los tribunales los que por mandato legal deben aplicar el Código de Ética. Sin embargo, el Colegio de Abogados aprobó el 2011 un nuevo código que regula a sus miembros. Esencialmente el tema ético consiste en comportarse debidamente y por lo tanto, como todos los códigos deontológicos, o sea los códigos de ética, establece más bien marcos generales. Al finalizar la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, recibió su carnet de colegiado que lo certifica como el miembro 15.429. El gesto de presidente pretende ser una señal para que más miembros del máximo tribunal se sumen al organismo gremial, ya que solo 7 ministros pertenecen a él. El Poder Judicial, junto a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, realizó el taller de sensibilización sobre materia de género, que contó con la participación de jueces de distintas jurisdicciones del país. En la instancia se reflexionó sobre los temas de igualdad de género, violencia y explotación sexual. Con el objeto de avanzar hacia la inclusión y no discriminar en administración de justicia, se realizó el taller de sensibilización sobre materia de género, organizado por el Poder Judicial de Chile y la Corte Suprema de Justicia Argentina. La actividad abordó la legislación en base a los principios generales en materia de género, trata de personas y explotación sexual, además de violencia doméstica. Hoy no es una cuestión facultativa, digamos, hoy es una cuestión obligatoria para los jueces dictar sentencias con perspectiva de género, porque Chile ha firmado convenios internacionales. El taller contó con la participación de jueces, juezas y otros funcionarios de diversas jurisdicciones del Poder Judicial a nivel nacional, quienes valoraron la metodología del taller debido a que les permitió visibilizar las diferencias en materia de género. En realidad casi todos nosotros trabajamos en estos temas, tenemos alguna idea, pero rara vez las podemos poner en común en relación a otros. Creo entonces, por lo tanto, la metodología me parece súper adecuada. Uno dice, yo tengo claro lo que es el género. Y la verdad que después de este taller, y nos ha pasado a casi todos, hemos pensado, no, lo que ocurre es que nunca lo visibilicé. Y por eso, en el fondo, permití o no me cuestioné que las cosas fueran siempre en género masculino. Los participantes destacaron además la importancia del acceso a la justicia sin discriminación, de manera que los jueces dicten sentencias sin exclusiones por materias de género. El punto es, no es que yo no aplique la pena que debo aplicar, pero debo tener conciencia de la situación del género. Puede que tome la misma decisión, pero no puedo olvidarlo, y eso es lo que me ha quedado de este taller. Respecto de la violencia doméstica, la experta de la Oficina de la Mujer del Máximo Tribunal Trasandino sostuvo que es importante reconocer cualquier nivel de agresión, no tan solo la física. Y en realidad la violencia no ocurre porque a las mujeres les gusta, ocurre en todas las clases sociales, ocurre en todos los niveles de capacitación, y fundamentalmente que la violencia no es solamente física, la violencia puede ser psicológica, puede ser sexual, y es tan devastadora como la violencia física. El taller formó parte de la capacitación que el Poder Judicial propuso a través de la Mesa de Trabajo sobre Perspectiva de Género, la que busca constituirse en una instancia institucional generadora de conocimiento y reflexión en materias de igualdad. El protagonista del siguiente capítulo de Grandes Juristas fue el gran responsable de la separación de la Iglesia y el Estado chileno a través de la promulgación de las leyes laicas a fines del siglo XIX. Como presidente de la República también dio término a la Guerra del Pacífico y fijó altos impuestos a la exportación del salitre. Esta es la historia de Domingo Santamaría. De carácter fuerte y honesto, así lo describen quienes lo han estudiado. Domingo Santamaría González ejerció diversos cargos públicos durante su vida. Todos ellos dan cuenta de la enérgica labor política que desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX. Va a ser de los primeros políticos que no vivieron la lucha de la independencia, pero que van a hacer suya la misión de construir un Chile republicano.
Nació en 1825, estudió en el Instituto Nacional y posteriormente en la Universidad de Chile, donde se tituló de abogado en 1847. A los 22 años inició su carrera política como intendente de Colchagua, cargo del que fue destituido por el entonces presidente Manuel Montt tras varios desacuerdos entre ambos. Esto sentó las bases que lo convirtieron en un acérrimo opositor del conservadurismo. Una oposición que lo llevó al exilio durante la década del 50 en Perú. Aprovechó el extrañamiento para viajar por Europa. En 1862, amparado por la ley de amnistía, retornó y consolidó su carrera política. Primero, ejerció diversos cargos en el Poder Judicial, el Congreso y finalmente en el gabinete de Aníbal Pinto como ministro de Guerra y Marina en plena Guerra del Pacífico. Un cargo desde donde pavimentó el camino hacia la presidencia en 1881. Lo notable es que en medio de la guerra hay una elección, que es precisamente la elección que le da la presidencia de Santa María, y eso te muestra como la continuidad del gobierno constitucional en Chile. No así en Perú, donde la administración se va al suelo, digamos, producto de la guerra, y hay gobierno provisional tras gobierno provisional. Con el término de la guerra, Santa María firmó el Tratado de Ancón y un pacto de tregua con Perú y Bolivia respectivamente. Este hecho significó sumar nuevos territorios. También promulgó las leyes laicas, 3 normativas que surgieron luego que el Vaticano rechazara el nombramiento del arzobispo laico Francisco de Paula Taforó. Y inmediatamente se mencionan a confeccionar las 3 leyes laicas que son las más conocidas del gobierno de Domingo Santa María, que dice relación con los cementerios laicos, con el matrimonio civil y con la creación del registro civil. La relación Estado-Iglesia era cada vez más insostenible y Domingo Santa María fue el encargado de separarla definitivamente con las leyes laicas. Desde 1884, el registro civil se hizo cargo de inscribir los nacimientos, matrimonios y defunciones, algo que no estuvo exento de repercusiones sociales. Muchísima repercusión, sobre todo porque la gran mayoría de la sociedad, sobre todo la clase alta, eran todos creyentes o profesaban la religión católica apostólica romana. Esto implica que el Estado interviene y toma el monopolio de precisamente el ámbito registral, así como también de la regulación de las relaciones. La gestión de gobierno del presidente Santa María culminó en 1886 en medio de un agitado clima político, pero con una larga lista de obras públicas en materia de cárceles, hospitales y escuelas, además de la incorporación de la isla de Pascua al territorio y la pacificación de la Araucanía. El fraude al fisco es un delito que involucra engaños y un perjuicio económico para el Estado. En la siguiente cápsula educativa les contamos bajo qué circunstancias ocurre y las sanciones que arriesgan tanto funcionarios públicos como particulares que lo cometan. El fraude al fisco es un delito contra la hacienda pública que puede ser cometido por particulares o empleados públicos, quienes obtienen beneficios económicos ilícitos. Para que exista fraude al fisco, debe existir un acuerdo previo entre el particular y el empleado. Este último puede actuar por su cuenta o bien permitir que el particular cometa la defraudación. Esta puede efectuarse de distintas formas, a través de sobresueldos, declaraciones engañosas de impuestos para disminuir los montos a pagar o cuando se emiten boletas ideológicamente falsas a nombre de alguna institución por servicios nunca entregados para justificar pagos. El Código Penal solo dispone sanciones para los funcionarios que cometan el delito, por lo que queda a criterio del juez sancionar al particular por otro ilícito derivado de la defraudación, por ejemplo la estafa. Las sanciones a los funcionarios dependen del monto defraudado. Si es menor a 40 unidades tributarias mensuales, el infractor arriesga desde 541 días a 3 años. Si el monto excede esta cifra, el juez puede aumentar la pena en un grado, esto es, a 5 años de cárcel. Finalmente, si el fraude cometido es superior a 400 UTM, la pena podría aumentar hasta los 10 años. Pero además de la condena de cárcel, el defraudador deberá pagar una multa del 10 al 50% del perjuicio causado y quedará inhabilitado por hasta 5 años para ejercer cargos, empleos u oficios públicos. La Corte de Apelaciones de Coyhaique realizó el primer taller de vinculación con los medios de prensa en la región de Aysén, en el que presentó el glosario de términos legales para acercar la justicia con un lenguaje claro. Esto y más en el siguiente bloque de contingencia.
Trata de personas, delincuencia organizada transnacional y asociación ilícita fueron los temas tratados en el Seminario Internacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional en América Latina, organizado por el Ministerio Público en la conmemoración de los 10 años de la reforma procesal penal. En la instancia, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, expuso sobre la delincuencia en Chile según la doctrina académica. Además, destacó el rol de las autoridades vinculadas a la justicia. La verdad es la base sobre la cual se construye la justicia. Sin verdad no hay justicia. Y debe inspirarnos siempre esta posibilidad que la verdad está en todas partes, pero también puede afectar a todas las personas dentro de un sistema democrático de gobierno. Profesionales de las comunicaciones de las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén asistieron al primer taller de especialización organizado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, dictado por el presidente de la Corte de Apelaciones, Pedro Castro Espinosa, y el magistrado Héctor Benavides Silva. Esperamos haber contribuido en algo a mejorar, ¿no es cierto?, la cultura jurídica, de manera que los señores periodistas de esta jurisdicción puedan tener una mejor formación y así explicar de manera más simple los tecnicismos. La actividad permitió aclarar diversos temas de importancia como el funcionamiento de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y juzgados y tribunales de primera instancia, y de esta manera fortalecer el trabajo de difusión en regiones. Agradecer la instancia que le han dado a los medios de comunicación locales, especialmente me refiero a los diarios, televisión, radio, de poder conocer un poquito más a fondo la terminología judicial. El glosario de términos legales que pretende acercar la justicia con un lenguaje claro y sencillo será entregado a partir de esta semana en el Juzgado de Garantía y en el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique. Ante más de 600 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, la presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Catherine González, dictó una charla sobre la ley de violencia intrafamiliar en la base Chabunco. La idea es dar a conocer en qué consiste la ley de violencia intrafamiliar y cómo funcionan los tribunales de familia, así como la red de apoyo. A ver, la exposición de día estaban involucrados todo el personal porque el tema afecta e involucra a todo nuestro personal que está en la institución y en la base. Por lo tanto, participaron oficiales, personal del cuadro permanente y empleados civiles. En general son alrededor de unas 600, 700 personas aproximadamente. Esta iniciativa se enmarca en las actividades de vinculación con la comunidad que realiza el Tribunal de Alzada en Punta Arenas. La Corte de Apelaciones de San Miguel celebró con una cena su aniversario número 36. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y contó con la participación de ministros y funcionarios del Poder Judicial. Además, el presidente del Tribunal de Alzada San Miguelino, Diego Simpertegui, realizó una síntesis del trabajo realizado en el último año. Se detuvo especialmente en explicar lo que significa el traslado de la Corte de Apelaciones para dar paso a la construcción de un nuevo inmueble para el tribunal, el que se edificará sobre la antigua casona que lo ha albergado por más de 3 décadas. El Tribunal de Garantía de San Bernardo imparte justicia a 500.000 de personas. Desde acá nos despedimos, dejándoles como siempre invitados para que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición.